Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Continuando con las reuniones interinstitucionales sobre el Club de Revista de Capilaroscopia, hoy le corresponde a la Universidad Nacional. Mi nombre es Santiago Cortés, residente de reumatología de primer año. Les voy a presentar este artículo que se titula Reevaluación de la capilaroscopia del pliegue ungueal en la discriminación del fenómeno de Raynaud primario del secundario y en la predicción de la esclerosis sistémica. Un estudio de corte prospectivo observacional aleatorizado que fue desarrollado principalmente en Portugal por la doctora Marta Amaral como primera autora, su grupo de investigación y el doctor Delgado Alves como autor senior. Esta publicación se hizo en 2024 en la revista Expert Review of Clinical Immunology, que es un cuartil 2 en Simago. Y sobre la primera autora tenemos pues esta información sobre su producción. Nombre completo es Marta Sofía Carapeto Amaral, está afiliada con la Facultad de Medicina de la Universidad Nova en Lisboa. Tiene un índice H de 10, 402 citaciones en esta página que nos brinda su información y alrededor de 20 publicaciones. Revisando el listado de sus publicaciones, alrededor de 3 a 5 sobre capilaroscopia. El doctor José Delgado Alves, que es el autor senior de esta publicación, también está vinculado con la Universidad Nueva de Lisboa en Portugal, con un número de citaciones de alrededor de 3.400 y un índice H de alrededor de 30. Como introducción en el artículo nos mencionan algunos aspectos teóricos sobre el fenómeno de Raynaud, que lo describen pues como un desorden isquémico vasoespástico episódico que fue descrito por primera vez en 1862 por el doctor Maurice Raynaud y que se caracteriza por clínicamente presentar tres fases: isquémica, cianótica e hiperémica, con una prevalencia mundial que puede ir hasta el 21%, que se describe más frecuentemente en las mujeres, sobre todo en edades jóvenes, y que el fenómeno de Raynaud se puede definir como primario o secundario, dependiendo si hay una enfermedad que lo desencadene, siendo secundario cuando está presente esta condición y primario cuando no hay ninguna otra condición asociada al fenómeno de Raynaud como una causa de este fenómeno. Mencionan pues que también es difícil diferenciar los pacientes que tienen fenómeno de Raynaud primario de secundario durante los primeros meses, incluso los primeros años de que inicia a presentar el fenómeno por digamos que el establecimiento de la condición que se considere como causa base del fenómeno de Raynaud. La esclerosis sistémica es una de esas causas frecuentemente asociadas o que están relacionadas con el fenómeno de Raynaud secundario, y pues esta enfermedad pues representa una vasculopatía de vasos pequeños, asociado también a anomalías en la producción de anticuerpos y depósito excesivo de colágeno. Teniendo en cuenta pues la relación entre la esclerosis sistémica y el fenómeno de Raynaud, pues es importante también tener en cuenta que eh, se ha descrito que puede ser importante como predictor del desarrollo de la enfermedad, y esto va a ser relevante para el objetivo del estudio, teniendo en cuenta que el diagnóstico y el tratamiento de la esclerosis sistémica en general puede retrasar hasta que ya hay compromiso de un órgano, ya sea la piel o algún órgano interno, y en este momento pues ese compromiso puede ser ya irreversible, de modo que la intervención puede no ser tan útil en los pacientes, como podría serlo si se hiciera de forma más temprana. La videocapilaroscopia del pliegue ungueal, pues una herramienta que ha ido ganando fuerza progresivamente, teniendo en cuenta que es una herramienta que permite evaluación de la microvasculatura de forma relativamente fácil, es económica, es accesible, y ya se han establecido criterios claros sobre los patrones que puede tener la esclerosis sistémica ya establecida cuando se usa la capilaroscopia. Sin embargo, no se han establecido criterios para diferenciar o para predecir el desarrollo de un fenómeno de Raynaud secundario o primario, por lo cual el objetivo que se planteó en este estudio fue crear y validar dos scores de videocapilaroscopia, uno que pudiera diferenciar
entre fenómeno de Raynaud primario de fenómeno de Raynaud secundario y otro que pudiera predecir el desarrollo de esclerosis sistémica o alguna enfermedad mix del tejido conectivo dentro del espectro de la esclerosis sistémica como la polimiositis, síndrome antisintetasa, dermatomiositis, la enfermedad mixta del tejido conectivo con fenotipo de esclerosis sistémica o alguna sobreposición con esclerosis sistémica. Esas son las enfermedades que incluyen dentro del espectro de la esclerosis sistémica en esta publicación. Con respecto a la metodología, mencionan que fue un estudio aleatorizado, observacional, prospectivo de cohortes con un seguimiento de aproximadamente 19 años. Se realizó una asignación aleatoria de los pacientes en relación 3:1 para la formación de la cohorte de derivación con un mayor número de pacientes 3 en la relación y la cohorte de confirmación con la relación pues del 1 en el que nos mencionaban. De pacientes con fenómeno de Raynaud pero que no tuvieran otros signos o síntomas de alguna otra enfermedad autoinmune que pudiera pues explicar el fenómeno de Raynaud. La realización de la videocapilaroscopia se realizó eh, por un operador que era ciego a la asignación de la cohorte de derivación y confirmación de los pacientes. El reclutamiento se realizó en pacientes que eran remitidos de la consulta de medicina interna o de la de la consulta de enfermedades autoinmunes desde enero de 2004 a diciembre de 2016. Se incluyeron todos los pacientes que tuvieran diagnóstico de fenómeno de Raynaud sin otros signos o síntomas de alguna otra enfermedad de tejido conectivo que pudiera pues explicar el fenómeno de Raynaud. Y se excluyeron todos los pacientes que tuvieran otros signos o síntomas que sugirieran la presencia de una enfermedad de tejido conectivo, además de que presentaran o síntomas neuropáticos o por trauma o iatrogenia. El objetivo principal incluía pues dos endpoints, el primero relacionado con el primer objetivo principal, que era el desarrollo de una enfermedad autoinmune asociada al fenómeno de Raynaud, es decir, que lo pudiera hacer calificar como un fenómeno de Raynaud secundario, y eso se evaluaba en un seguimiento que se hacía cada 3 a 6 meses con pues paraclínicos, serología y pues el seguimiento clínico. Eso pues permitía nuevamente, repito, diferenciar entre los que se mantuvieron como un fenómeno de Raynaud primario o los que se clasificaron después del seguimiento como un fenómeno de Raynaud secundario al haber desarrollado una enfermedad autoinmune definida. Como endpoint B, con relación al segundo objetivo, era pues diferenciar entre los pacientes de los que habían desarrollado o se habían clasificado después del seguimiento como un fenómeno de Raynaud secundario, cuáles estaban en relación con esclerosis sistémica o alguna enfermedad del espectro de la esclerosis sistémica versus las otras enfermedades autoinmunes que estuvieron relacionadas con el fenómeno de Raynaud. El seguimiento se hizo hasta diciembre de 2022. Dentro de las variables que se incluyeron para el análisis estaban la edad, el sexo, el tabaquismo, el uso o no de terapia hormonal, de antiplaquetarios, de anticoagulantes, vasodilatadores y corticosteroides. Para la capilaroscopia mencionaban que se había recomendado evitar el consumo de café y de tabaco al menos 2 horas previas a la videocapilaroscopia. Los pacientes tenían que reposar en un cuarto atemperado entre 20 y 22 grados por mínimo 20 minutos previo a la capilaroscopia y para el procedimiento como tal se usaba un aceite de inmersión, se evaluaban al menos 8 dedos y se usó el dispositivo Digital VideoCap 200 con un aumento de 200x. Se excluían los dedos que habían sido expuestos a trauma de forma reciente y el análisis se hizo con el software VideoCap 8.14. Se evaluaron 11 parámetros en la videocapilaroscopia, los capilares por campo, mencionando el promedio de capilares por milímetro, los capilares dilatados con un asa mayor o igual a 20 micras, capilares gigantes con un asa mayor o igual a 50 micras, la presencia de capilares cruzados, que ellos lo denominaron dentro del apartado de anormalidades menores, los capilares Bushy o Bizarre, dentro del apartado de anormalidades mayores, la presencia de microhemorragias, de neoangiogénesis, áreas avasculares aisladas, la presencia de edema intersticial y cambios semicuantitativos en el flujo sanguíneo, ya fuera alteración de la velocidad del flujo de los eritrocitos o la presencia de estasis.
Para el análisis estadístico mencionan que aplicaron regresión logística univariada y pruebas de chi cuadrado para evaluar pues las diferencias entre los grupos para cada variable, evaluando pues la presencia de factores que pudieran actuar como factores de confusión. Se incluían después en un modelo de regresión logística multivariada si la P era estadísticamente significativa tomando en cuenta un punto de corte menor a 0,001 y con una técnica de eliminación reversa, teniendo en cuenta pues los resultados de pruebas de Likelihood Ratio Test y el test de bondad del ajuste para definir pues que no se modificara el rendimiento del modelo al excluir alguna de las variables. Principalmente se incluyeron la variable de edad, de sexo, de tabaquismo y el uso de fármacos como variables independientes. Y pues con esto se hizo el desarrollo de dos scores, un score A y un score B, basados en los coeficientes de regresión, y elaboraron unas curvas ROC con esos scores para definir el rendimiento diagnóstico con sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y positivo de cada uno de los puntos de corte para cada score. Dentro del flujograma que muestran, iniciaron con 987 pacientes con fenómeno de Raynaud que fueron remitidos para valoración e inclusión en el estudio. De estos se excluyeron 112, teniendo en cuenta que ya tenían una enfermedad que podía explicar el fenómeno de Raynaud. La mayoría de ellos con alguna enfermedad del tejido conectivo, crioglobulinemia, alguna otra causa de acrocianosis, vasculitis cutánea, eritromeralgia, enfermedad de Werger, em, neuropatía, enfermedad tiroidea, migraña, aterosclerosis y cáncer fueron las causas pues de exclusión. En la corte inicial pues total se incluyeron entonces 875 pacientes que fueron los que se aleatorizaron en los dos grupos, en las dos cohortes. Una que tenía pues un mayor número de pacientes que fue la derivación en la relación 3:1 y la otra en la de confirmación. Luego se hizo el seguimiento y en la de derivación 431 pacientes fueron al final del seguimiento diagnosticados con una enfermedad em, del tejido conectivo, pues que explicaba el fenómeno de Raynaud y se clasificaron como fenómeno de Raynaud secundario y 200 de ese grupo, perdón, el mayor número de pacientes pues estuvo relacionado con esclerosis sistémica, seguido por lupus eritematoso sistémico en 84 casos, enfermedad del tejido conectivo no diferenciada en 52, enfermedad mixta del tejido conectivo en 43 y pues ya las otras enfermedades con un menor número de pacientes. 225 no desarrollaron ninguna otra enfermedad, por lo cual se mantuvieron con el diagnóstico de fenómeno de Raynaud primario. En la cohorte de confirmación, 161 pacientes, de los 219 que se incluyeron inicialmente, 161 desarrollaron una enfermedad. Igual el mayor número de pacientes estuvo con diagnóstico de esclerosis sistémica, 55, seguido de lupus eritematoso sistémico con 32 casos, enfermedad mixta del tejido conectivo con 15 casos, enfermedad no diferencial del tejido conectivo, 15 casos, y pues ya las otras enfermedades con un menor número de pacientes. 58 de la cohorte de confirmación no desarrollaron ninguna otra enfermedad y continuaron clasificándose como fenómeno de Raynaud primario. De la cohorte de derivación, menciona algunos datos de la población que fueron la edad con un promedio de 44,4 años con una desviación estándar de 17,1 años. 88% eran mujeres, el 11,3% tenían antecedente de tabaquismo, 44% usaban anticonceptivos orales, 5,5% usaban o anticoagulantes o antiplaquetarios, 8,4% usaban vasodilatadores y 12,7% usaban corticosteroides. El seguimiento de esta corte de derivación tuvo una mediana de 10 años con un rango intercuartil que iba de 8 a 14 años. Luego muestran el análisis que se hizo univariado para cada uno de los objetivos. El objetivo A, recordemos que es el desarrollo de alguna enfermedad que explicara el fenómeno de Raynaud, es decir, la clasificación de fenómeno de Raynaud primario contra secundario. Y para el outcome B, que es la comparación entre el desarrollo de esclerosis sistémica o alguna enfermedad del espectro de la esclerosis sistémica
versus alguna otra enfermedad diferente. Entonces acá lo que muestran es que para cada una de las variables que habían mencionado, pues se buscó si había asociación o no, en este caso para el desarrollo de fenómeno de Raynaud secundario, en este caso para el desarrollo de esclerosis sistémica. En el primer caso, pues se encontró asociación con la edad, con la terapia hormonal. Sin embargo, esto se encontró como un factor protector. Los otros eran factores de riesgo. El uso de esteroides, la presencia de un promedio de densidad capilar menor a 7 por milímetro, la presencia de capilares dilatados entre 20 y 50, la presencia de capilares gigantes mayores a 50 micras, la presencia de anormalidades mayores que lo habían definido como formas Bushy o bizarre, la presencia de microhemorragias, la presencia de edema intersticial, la reducción de la velocidad del flujo sanguíneo y estasis de los eritrocitos. Para el caso de factores de riesgo asociados a el desarrollo de esclerosis sistémica versus las otras enfermedades, se encontraron también asociación con la edad y con prácticamente todos los parámetros de capilaroscopia, excepto el de anormalidades menores, que eran los capilares cruzados. Esto pues lo hacía para definir cuáles eran las variables que iban a incluir en el modelo de regresión logística múltiple para el desarrollo de cada uno de los scores. Acá está entonces las variables que finalmente se incluyeron en el modelo de regresión logística para el desarrollo de cada score, score A y score B, después de pues hacer la regresión reversa, ir excluyendo variables que se incluían en el modelo inicialmente, que fueron todas las que tenían una P menor a 0.01, y si no iban disminuyendo el rendimiento del modelo, pues iban excluyendo. Finalmente quedaron cuatro variables en cada uno de los modelos, tanto para el score A como para el score B. Para el SCORA, que era el desarrollo de fenómeno de Raynaud secundario, se incluyó la edad mayor o igual a 35 años, capilares menores a un promedio de densidad capilar menor a 7 por milímetro, la presencia de microhemorragias y la presencia de anormalidades mayores. El coeficiente de regresión que arrojaba el modelo fue normalizado dividiendo el valor por el coeficiente con menor valor entre los cuatro, que en este caso pues era 0.24. Cada uno de estos coeficientes se dividió por esto para dar el coeficiente normalizado. Y esto lo hacían para poder asignar un puntaje a cada una de las variables que se incluyó en el modelo, haciendo pues un redondeamiento al entero más cercano. En el caso, pues, de la edad, se le asignó un valor de 1. En el caso de la densidad capilar disminuida, le asignaron un valor de 2. Para la presencia de microhemorragias, también un valor de 2. Y para la presencia de anormalidades mayores, un valor de 2. Para un puntaje total posible de 6 en el score A para el desarrollo de fenómeno de Raynaud secundario. En el caso del modelo del SCORE B, que era para diferenciar esclerosis sistémica o las enfermedades del espectro de la esclerosis sistémica versus las otras enfermedades, se incluyeron también cuatro variables: la edad, en este caso con un punto de corte mayor o igual a 46 años, capilares también disminuidos, menos de 7 por milímetro, la presencia de capilares dilatados y la presencia de capilares gigantes. Igual esto se hizo la misma normalización dividiendo por el coeficiente con menor valor y se le asignó entonces en este modelo a la edad de un punto, a la presencia de disminución de capilares 2 puntos, a la presencia de capilares dilatados 1 punto y a la presencia de capilares gigantes 2 puntos. Con esta, con estas posibilidades pues dentro de cada score, que cada una iba de 1 a 6. Entonces se hizo para el score A y para el score B, pues el cálculo de los parámetros de rendimiento diagnóstico, tanto en la cohorte de derivación como en la cohorte de confirmación para el score A en la parte de arriba, para el score B en la parte de abajo. Lo que muestran es entonces la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y la correcta clasificación para cada uno de los puntos de corte. Lo que mencionan, pues es que en general el valor predictivo negativo de en la corte de derivación, pues realmente en todos los puntos de corte fue relativamente baja. El valor predictivo positivo iba aumentando progresivamente conforme aumentaba pues el score. Sin embargo, la correcta clasificación de los casos en general fue
digamos que de regular a mala. La sensibilidad y la especificidad, pues como es de esperarse, con un menor punto de corte, pues era muy alta, pero iba bajando rápidamente conforme pues avanzaba también o aumentaba la especificidad. Pero pues un punto balanceado con una sensibilidad especificidad de más del 80%, que es lo que se espera en una prueba diagnóstica, pues no está presente. Esto en la corte de derivación para la diferenciación de casos de fenómeno de reino primario versus secundario, y en la corte de confirmación, digamos que el patrón que se ve se mantiene, perdón, con un bajo valor predictivo negativo, con una correcta clasificación de los casos que es relativamente regular y con un punto pues de sensibilidad de especificidad que fuera apropiado para en un solo punto de corte, pues no se encontró tampoco. Para el score B, que fue la diferenciación entre esclerosis sistémica y las enfermedades del espectro de la esclerosis sistémica versus las otras enfermedades, también pues se hizo el mismo procedimiento, la misma estimación de los parámetros de rendimiento diagnóstico para cada uno de los puntos de corte, encontrando que el valor predictivo positivo pues de esta escala era relativamente baja, excepto pues con el mayor puntaje que era de 6, de forma que pues también tiene una limitación para la predicción del desarrollo de esclerosis sistémica, que pues más adelante en la discusión lo mencionan más detalladamente. Igual un punto de sensibilidad y especificidad alto, mayor del 80%, no se encuentra en la escala, y el valor predictivo negativo pues es alto, con un bajo punto de corte, pero va disminuyendo conforme avanza en la escala. La correcta clasificación de los pacientes en este modelo fue un poco mejor en este caso, siendo pues de 3, si el puntaje era menor de 3, pues la correcta clasificación era regular o mala, pero en los puntajes más altos pues era más favorable. En la corte de confirmación para el score B, también vemos el mismo patrón con un eh, valor predictivo positivo que tiende a aumentar conforme aumenta el score, pero pues en este caso no alcanza el rendimiento pues que obtuvo en la corte de derivación, y el valor predictivo negativo también con puntos más altos en los menores puntajes, que iba disminuyendo progresivamente. Sin embargo, pues la correcta clasificación también era apenas en digamos que el valor mínimo de lo que se espera de una prueba diagnóstica para poder, pues, considerarse de buena utilidad. Esta es la representación gráfica de lo que acabamos de mencionar, el score A en la corte de derivación y de la confirmación. Recordemos que para una curva ROC perfecta debería ir esta curva solapada con el eje y aquí hacer un ángulo recto para alcanzar la otra esquina, teniendo pues, si fuera esta la forma, tendría un área bajo la curva del 100%, y se compara con esta línea que atraviesa y divide en dos el cuadrante, que representa pues digamos el 50%, que sería el equivalente a lanzar una moneda al aire para poder definir la condición, que pues es la condición, digamos, que basal en la cual no hay diferencia o no se puede diferenciar una población de otra con la herramienta diagnóstica. En este caso vemos que la curva está, digamos que cubre un 73%, que es lo que muestra la figura, que pues idealmente también en las curvas ROC para, digamos que aceptar que tiene un rendimiento apropiado, se sugiere que se tengan en cuenta con un punto de corte de al menos el 80%, que en este caso pues no lo cumpliría. Y en el caso de la corte de confirmación, pues el rendimiento es muy similar, de forma que pues a pesar de que puede considerarse relativamente bueno o aceptable, pues no alcanza a ser una opción que sea pues la ideal. En el caso del score B, para la corte de derivación y la corte de confirmación, en este caso el área bajo la curva es del 86%, que ya es bueno. En la confirmación también fue del mismo, de las mismas características prácticamente, y pues vemos que cada vez se acerca más pues al 1 en esta esquina. De forma que el score B en principio tiene un mejor rendimiento que el score A
para, pues, digamos, la definición de cada uno de los objetivos que fue lo que se hizo de forma inicial. En la discusión mencionan entonces que hay algunas limitaciones para el uso de los score, principalmente el score bajo, que debería tener un valor predictivo alto. Se encontró que tenía un valor predictivo bajo, de forma que no permitía o no se puede sugerir suspender el tratamiento de los pacientes que tengan un valor predictivo bajo. Y adicionalmente no se encontró asociación con el uso de tabaquismo y las variables de la capilaroscopia, que es algo que se reporta con frecuencia en algunos otros estudios, y tampoco se encontró asociación entre el uso de medicamentos, excepto el uso de anticonceptivos orales, que incluso se encontró que era un factor protector que estaba asociado con el fenómeno de Raynaud primario. Para el score B no tenía un alto valor predictivo positivo con los bajos puntos de corte, lo que no permitía detectar de forma temprana a los pacientes que van a desarrollar esclerosis sistémica y enfermedades del espectro de la esclerosis sistémica. Y lo que argumentan pues es que para desarrollar todos los 6 puntos de la escala es posible que el paciente tenga que pasar mucho tiempo con la enfermedad y para cuando cumpla, digamos que el score alto de la escala ya pueda tener incluso alguna enfermedad ya establecida, por lo cual pues no es lo ideal, que es captar los pacientes en una fase temprana. Mencionan de todas formas que la capilaroscopia sigue siendo una herramienta muy útil en la valoración de pacientes con esclerosis sistémica ya establecida, para hacer seguimiento al tratamiento, para establecer el pronóstico, por ejemplo, teniendo en cuenta los pacientes que pueden tener más riesgo de complicaciones como hipertensión pulmonar, dependiendo de algunos hallazgos de la capilaroscopia como áreas avasculares o como disminución de la densidad capilar. Y también, pues sugieren que teniendo en cuenta el seguimiento que se tuvo para los pacientes en este estudio, que fue mínimo de 5 años, con una mediana de 10, pues que para ellos, digamos que ese es un tiempo prudencial de seguimiento para excluir una causa secundaria. Si después de ese tiempo de seguimiento el paciente no ha desarrollado una causa secundaria, ya es poco probable que posteriormente vaya a desarrollarla, y digamos que si se mantiene como un fenómeno de reino primario, podría ser seguro suspender el seguimiento después de ese umbral. Concluyen entonces que la capilaroscopia tiene algunas dificultades para discriminar entre los pacientes con fenómeno de Raynaud primario y fenómeno de Raynaud secundario, y también para diferenciar entre los pacientes que tienen esclerosis sistémica y enfermedades del espectro de la esclerosis sistémica y otras enfermedades autoinmunes. En ese punto, pues mencionan, por ejemplo, los hallazgos de capilares gigantes, que clásicamente o usualmente se han asociado mucho con la presencia de esclerosis sistémica, pero en este modelo no fueron tan útiles, digamos que para la discriminación. Y mencionaban que en algunas enfermedades metabólicas o genéticas también se podrían presentar estos cambios morfológicos, bajando pues la especificidad del hallazgo. Sigue siendo la capilaroscopia una buena herramienta para seguir la actividad y la respuesta en pacientes con esclerosis sistémica, y desafortunadamente después de pues este estudio tampoco hay una utilidad definida para determinar el tiempo de seguimiento ideal en un paciente, a pesar de que ellos pues proponen el umbral de 5 a 10 años de seguimiento para poder hacer el seguimiento o continuar el seguimiento de forma segura. Y que mencionan de forma final es que la videocapilaroscopia es una herramienta muy útil, pero que no debe usarse de forma independiente y aislada de las otras herramientas de las que disponen los clínicos, como pues, el examen físico, los otros paraclínicos, la serología y los síntomas que pueda presentar el paciente. Todo eso pues debe usarse en conjunto con la capilaroscopia para poderle sacar el mayor provecho. Muchas gracias por su atención y queda atento si tiene alguna pregunta.